sea, mucho tiene que ver con el aprendizaje. ¿Y cómo aprendemos los seres humanos sobre sexo? Cuando los padres, cuando las escuelas, estamos llenos de miedos, de tabúes, de secretos, de lo que no se puede decir. Necesitamos muchísima orientación sexual para poder llegar a la función del sexo y la función del sexo del otro. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de encontrar cuál es esa disfunción sexual a la que nos referimos y tratar de darle una respuesta médica. Si una persona sana, en edad, en condición, en situación de pareja, no tiene deseo, entonces decimos que tiene un problema de deseo hipoactivo. Tiene poco deseo, es un problema. Igualmente, si una persona tiene demasiado deseo, es decir, una persona que centra su vida únicamente y piensa su vida e incluso pone en riesgo su situación social, financiera, etcétera, entonces decimos que tiene un problema de demasiado deseo. Bienvenidos a nuestra tertulia número 16. ¿Sí? Vamos a tener hoy día un tema muy interesante, un tema muy polémico, un tema poco hablado, que es la disfunción sexual y sobre todo esto en el impacto de los individuos, en el impacto con la pareja. Es un tema vamos a tratarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, médico, y vamos a tener la participación de unos extraordinarios especialistas en cada una de sus áreas. Raúl en la parte sexual, sexología, ¿no? El urólogo Ricardo, ¿no? Lo que nos acompaña aquí, la doctora Ruth, que es psicoanalista, y vamos a intentar dar respuesta a muchas de las inquietudes de nuestro auditorio. Y pues bienvenidos a esta nueva serie, ¿no? De la tertulia número 16. Aquí empezaríamos, Ruth, ¿tú qué opinas de la parte esta relacionada con la disfunción sexual desde el punto de vista pues psicológico, ¿no? O sea, ¿cómo está afectando la actitud de las personas en su parte íntima, la parte sexual? Mira, pienso que no podemos hablar de la disfunción sexual, sino de las disfunciones sexuales múltiples que estarían representadas por cada una de las personas que le gustaría evaluar si tiene todas las características listas para poder tener su función sexual adecuada. Y tiene mucho que ver con su parte emocional, con su parte corporal y con su parte vincular. Creo que hoy en día cuando hablamos de sexo, de la actividad sexual tal cual, tiene que ver con muchas alternativas que cada uno de nosotros tuvo con su educación, con el manejo en la relación con el cuerpo, con la facilidad para hablar del tema, con las áreas religiosas de cada familia, la orientación sexual de cada quien, la orientación organizada sexualmente en una familia. Hay muchísimas variables que podrían gestar la posibilidad de una función adecuada y eso generar una disfunción en relación con el ejercicio vincular de esa persona con la otra pareja, con la pareja donde se va a llevar a cabo el ejercicio sexual. Aún de forma autoerótica, creo que hay situaciones en donde el cuerpo no da la respuesta ideal, ¿no? Supongo que sí hay la facilidad para conocer el cuerpo, para tocar el cuerpo, y vamos a ir aprendiendo. O sea, mucho tiene que ver con el aprendizaje. ¿Y cómo aprendemos los seres humanos sobre sexo? Cuando los padres, cuando las escuelas, estamos llenos de miedos, de tabúes, de secretos, de lo que no se puede decir, cuando tenemos que hablar con las niñas de la primera menarca y de cómo crecemos las mujeres o cómo crecen los hombres. Necesitamos muchísima orientación sexual para poder llegar a la función del sexo y la función del sexo del otro. Entonces es complejo, ¿no? Y cuando ya estás en una relación, cuando estableces una relación ya sea homosexual, heterosexual, triangular, como la hayas elegido,
pues tendrías que tener todas las alternativas para disfrutar esa relación sexual que se está marcando. Y disfrutar para cada uno de nosotros tiene otra circunstancia. Para unos puede ser un tocamiento, para otros puede ser una agresión, para otros con música, para otros con ruido, para otros con diferentes cosas. Entonces requerimos mucha comunicación en el ejercicio amoroso o lúdico de la pareja para poder ejercer la sexualidad libremente. Ricardo, ¿tú qué opinas en cuestión de esto? ¿Cómo debemos entender desde el punto de vista médico esta disfunción? O sea, ¿cómo se debe de entender en cuestión de qué es lo que es, vamos a decirlo así, lo ideal o aquello que nos está impidiendo llegar a tener una verdadera relación sexual con nuestras parejas? Lo que pasa es que no podemos hablar, buenas noches primero, gracias por invitarme, una buena intervención. No podemos hablar de la disfunción sexual, porque hay distintas disfunciones sexuales, ¿ok? En el caso del hombre, tenemos la disfunción eréctil, que es la imposibilidad de tener una erección, o una erección no duradera, o una erección no lo suficientemente rígida. Podemos tener trastornos eyaculatorios en cuanto a velocidad, pueden ser la eyaculación precoz o la eyaculación muy retardada, o pueden haber trastornos dirigidos hacia el deseo, que también las hormonas incluyen ahí. Entonces tenemos una multiplicidad de disfunciones sexuales. Inclusive estamos acostumbrados a que trípode, tripié que decimos que es hay erección, hay orgasmo y hay eyaculación, y son las tres cosas que van juntas, y a veces pueden estar separadas, o puede estar una y no la otra, o de una forma una y de una forma la otra. Entonces no podemos hablar de la disfunción sexual, sino tenemos que individualizar por cuál disfunción sexual en el caso del hombre está pasando cada quien para poder estudiarlo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico, porque eso pues conlleva una cantidad de trastornos y de problemas en la pareja o en las parejas o en la búsqueda de este tipo de cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de encontrar cuál es esa disfunción sexual a la que nos referimos y tratar de darle una respuesta médica. Hoy en día, por suerte, tenemos muchas y tenemos una gran cantidad de soluciones para nuestros pacientes con disfunciones sexuales masculinas. No así tanto con las femeninas, ahí sí, por ahí, acá Raúl nos dará una mejor explicación, pero con las femeninas no tenemos tanto aditamento farmacológico para ayudarnos, salvo un poquito la parte hormonal y algunas otras cosas del deseo, pero no tenemos mucho más para ayudarlos. En el hombre sí tenemos bastantes cosas para hacer. Y esto es muy bueno porque, pues, digo, hay cantidad de cosas para darle solución a cada problema en particular. Gracias, Ricardo. Pues, Raúl, ¿tú cómo definirías esta situación? ¿Es una disfunción? ¿Son varias disfunciones sexuales? ¿Qué debemos interpretar como esta parte de la disfunción? Mira, antes de contestarte esta pregunta, yo te diría que la preocupación por una satisfacción sexual es muy antigua, ¿no? Y conocemos, bueno, pues muchas aproximaciones. Había los alquimistas que buscaban pócimas para el amor, ¿no? Y una serie de cuestiones, ¿no? Sin embargo, es relativamente reciente, digamos, hay como un cambio en el pensamiento del mundo occidental que nos permite aproximarnos a la problemática sexual de una manera, vamos a decir, metódica, ¿no? Y el cambio es que antes de este hito, todo lo relativo a la sexualidad matizado, pues por nuestra religión y nuestras ideas, era reprimido y restringido. Pero en un momento dado cambia la ideología y entonces
como acaba de decir aquí nuestra colega Ruth, se preocupan por el placer. Entonces hay un permiso para disfrutar de la sexualidad como una actividad que deriva mucho placer y ahora es permitido. Y entonces, a partir de ahí, que este era un tema básicamente religioso, básicamente en las cosas oscurantistas, ¿no? Ahora ya las disciplinas médicas especialmente lo pueden estudiar pues como algo legítimo que es la actividad sexual como algo placentero. Entonces de ahí es de donde se deriva la definición. La definición de más o menos, digo, sin ser así puritano en algo, pero es ante una situación deseada, de una ocasión, de un encuentro erótico, algo no permite o interrumpe el que suceda lo que se llama la respuesta sexual humana en alguna de sus fases, ¿no? Y entonces, digamos, las fases tradicionales que hoy conocemos los sexólogos son, pues, primero, desearlo, fantasear, desear, tener disposición para. Si una persona sana, en edad, en condición, en situación de pareja, no tiene deseo, entonces decimos que tiene un problema de deseo hipoactivo. Tiene poco deseo, es un problema. Igualmente, si una persona tiene demasiado deseo, es decir, una persona que centra su vida únicamente y piensa su vida e incluso pone en riesgo su situación social, financiera, etcétera, entonces decimos que tiene un problema de demasiado deseo. Y esa es una de las problemáticas, ¿no? Luego viene el tema de la excitación. O sea, ante una situación adecuada, que puede derivar placer, pues no se responde como tal. Entonces no hay una respuesta que recientemente en la historia de la humanidad, o sea, en el siglo pasado, hubo los pioneros del estudio de la sexualidad, que antes, digamos, los analistas lo estudiábamos ahora sí de oídas, ¿no? Los relatos, que es una manera de estudiar la sexualidad, ¿no? Los relatos. Pero hubo un grupo de médicos que puso los ojos y mediante aparatos para ver qué ocurría. Y entonces se cuantificaron la tensión arterial, los cambios en la piel, en fin, todos los cambios que había ante la situación de excitación. Encontrándose que, bueno, pues había quienes tienen facilidad para excitarse y quienes no pueden excitarse a pesar de desearlo. No son problemas de excitación, que como bien dice Ricardo, en el hombre, pues es, digamos, la señal más, más manifiesta, que no es la única, porque es una reacción corporal global, pero la más manifiesta es justamente la erección del genital masculino, una erección del pene. Y en la mujer, la más manifiesta es la lubricación. Entonces, cuando no ocurre una erección, pues entonces estamos ante un problema de disfunción en el hombre. O en la mujer, si no existe la lubricación, pues estamos con un problema de excitación. Y luego vienen los problemas del orgasmo. O sea, si no existe orgasmo, pues entonces hablamos de no orgasmo, anorgasmia. ¿Sí? Incluso puede haber una cuestión muy particular en las mujeres que coloquialmente llamamos el orgasmo perdido. Es decir, fisiológicamente se puede registrar que existen todas las reacciones corporales de un orgasmo, pero mentalmente no se percibe como tal. Y entonces eso también es una problemática, ¿no? Básicamente esos son como los más importantes. Ahora bien, en cuanto a las causas, o sea, en sexología las dividimos de las disfunciones sexuales en dos fundamentalmente. Una son
las causas inmediatas, que son todos aquellos procesos que ocurren en el momento de que se desarrolla el encuentro erótico y que interrumpen el buen desempeño, ¿no? Y las causas profundas, que son las que abordan los psicoanalistas, cosas vinculares, históricas, etcétera, que hacen que no se dé esto. Y una tercera, que son algunas cuestiones muy particulares que no permiten ni siquiera que aparezca esto, como por ejemplo en las fobias, ¿no? O en el vaginismo, en donde hay una reacción generalmente completamente de origen psíquico, generalmente con ansiedad, y que impide cualquier tipo de aproximación. Entonces, esas son las disfunciones sexuales que en sexología conocemos y que tienen diversas etiologías, que puede ser física, médica, que puede ser psicológica, mecanismos inmediatos o mecanismos profundos, o puede ser incluso condicionada por situaciones sociales. Eso es lo que llamamos disfunciones sexuales. Excelente, Raúl. El deseo, o sea, por lo que entiendo, entonces, esto es como un proceso, ¿no? O sea, el proceso de deseo, excitación, ¿no? Y luego ya la parte relacionada ya con la situación física, vamos a y poder el decir. orgasmo, Y el orgasmo. No, que tiene un componente físico, psicológico, o sea, y ideativo. Es decir, pues, hay un componente fisiológico, pues se conocen cambios en todo el cuerpo, en la piel, en la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas, hay sudoración, etcétera. Pero también hay un cambio en la percepción. O sea, la percepción cambia completamente. Entonces, hay como un centramiento en los propios procesos corporales y mentales. Y también hay un cambio en los procesos mentales. Mira, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, ¿no? O sea, nosotros platicamos, podemos hablar y podemos empezar a juguetear con la palabra. Pero generalmente el encuentro erótico es lenguaje preverbal, es lenguaje corporal, ¿no? Pero que va acompañado de fantaseo, va acompañado de movilización de afectos. O sea, a ver, nada más aquí para entender, para iniciar con todo este proceso que es lo que tú señalas, el deseo, esto inicia con algo que no se lleva con la palabra, sino más bien con una manifestación física de comportamiento. Física, anímica y de fantasías. De fantasías. De fantasías, claro. Usted sustentando lo que está diciendo Raúl, es el deseo tiene que ver con lo que ves y con lo que asocias, con lo que imaginas, con lo que recuerdas, con lo que hueles, con lo que asocias en relación con tus deseos anteriores o viste a otro desear, con la capacidad de desear. Quiero mencionar algo en relación con lo que han dicho ustedes tres, que me brinca un poco en relación con la definición de disfunción sexual o las disfunciones sexuales. Si bien el cuerpo está hecho para funcionar, disfunciones no funcionan o algo que no está funcionando bien, escucho por ahí la exigencia de una situación casi perfecta para llevar a cabo el acto heroico de poder tener una relación completa y perfecta. O sea, ante lo cual, estereotipo. Sí, ante lo cual quiero protestar, porque creo que cada uno de nosotros va a tener el derecho de tener la expresión del deseo, de la actividad, de lo que me gusta o de lo que no me gusta. De manera individual. De forma individual, pero además también tengo derecho a disfrutar de no hacer lo que hacen los demás, porque a lo mejor yo prefiero hacer otra cosa. Y entonces voy a estar peleando con el ideal de los médicos, ¿verdad? Con el ideal social, con si me duele o si no me duele, pero a mí me gusta que me duela, bueno, tú no quieres que me duela, pero a mí es como me gusta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para individualizar la funcionalidad
de cada cuerpo. Por eso la pornografía en algún Claro, punto claro. trata de Es estereotipar educativa. una situación, sin embargo no es individual, o sea, no es, o sea, se trata de emular lo que se está viendo, aunque no sea específicamente lo que uno esté sintiendo o queriendo. Tú estás forzando el cuerpo a un ejercicio de perfección donde creo que el 99% de las personas vamos a quedar de ladito y el ideal va a quedar en el 1%. Entonces, ¿cómo llevar esta posibilidad de reflexión de la función sexual sana, cómoda, individualizada, que no se esté peleando con este ideal de que no participemos ni en los problemas de erección ni en los problemas de sensación, ¿no? Cuando llega un paciente y me dice, pues yo tengo eyaculación precoz, le dije, ¿y te gusta? Y se queda pensando, me dice, no sé, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. A lo mejor a la pareja le gusta que tenga eyaculación precoz porque es fóbica o porque tiene una dificultad vincular emocional con la cercanía o porque tiene antecedentes de agresión o deseos de agredir. Entonces, hay pelearnos. Yo hoy protesto frente al ideal. Ahora sí, a lo que yo me iba con todo esto es que cuando la pareja puede llevar esto y las cosas que les van apareciendo y lo toman bien, esto no genera consulta. Cuando genera consulta es porque esto ya trajo algún problema en la pareja, ¿ok? Entonces ahí sí nos obligamos a veces a dar una solución para tratar de solucionar esto que llevó a una consulta. Pero a ver, esa parte, Ricardo, se me hace muy interesante porque muchas personas se lo guardan y cuando ya lo manifiestan vamos a decir, hay un gran deterioro. ¿En qué momento, eso que están diciendo es muy interesante porque si no hay un ideal, o sea, si no hay un estereotipo a seguir como tal, sino esto se debe de, y eso es bien importante que toda la gente lo conozca, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no, sí, contigo estoy muy de acuerdo, ¿no? Justamente la parte relacionada con el hecho de no estereotipar una actitud en la parte sexual, sino que sea acorde a las capacidades, a la situación individual y personal. Y como tú lo estás diciendo, Ricardo, en un momento dado, que mientras no exista una inconformidad por parte de alguien dentro de la pareja. Ahí no conoceré a nadie en el consultorio, si me permites un segundo. Si ponemos como que el sexo es un arte, aquellos que lo practican son los artesanos. Y si pues, se pueden adaptar un montón de cosas, y si se adaptan, pues no va a generar un problema. Si hay buena comunicación, no es un problema, al contrario, encuentran nuevas formas de disfrutar, distintas, y no tiene que estar estereotipada. ¿Por qué? Entonces, pero cuando esto sí genera un problema, ahí somos consultados los tres porque esto está generando ruido en la persona o en la pareja. Claro. Mira, digamos, sin tratar de pecar de ser muy técnico, pero yo creo que es pertinente. O sea, yo creo que en general, todas las personas en algún momento de nuestra actividad sexual podemos presentar una disfunción. Y eso no quiere decir que tengamos un problema, sino que, o sea, entonces parte de la definición de un problema que amerita atención es que sea persistente y duradera. Y el último rengloncito, las letras chiquitas son fundamentales, y que cause incomodidad a la propia persona. Es decir, la propia persona tiene que decir que su condición le incomoda y entonces justamente lo que dice Ricardo, pues acude a una ayuda porque quiere modificar esa situación. Entonces, de esto estamos, por eso decía yo que el tema es a partir de acceder al placer o no. Es decir, si nosotros vemos dificultado nuestra situación placentera de la actividad sexual erótica, en la condición que elijamos, y cuando, por ejemplo, estamos hablando de preferencias, ese ya es otro capítulo de la sexualidad.
O sea, la orientación sexual y las preferencias sexuales es otro capítulo, ¿no? Que entra ya en las, que pueden ser preferencias, parafilias, perversiones, etcétera, ¿no? Como se le quiera llamar. Pero eso ya está, digamos, en otro cajón diferente de lo que llamamos o definimos como disfunciones sexuales, ¿no? Que sí tienen que ver mucho con una problemática de la funcionalidad de los órganos. Pero a ver, Raúl, perdón que te interrumpa, pero tú tienes una disfunción, estás hablando de manera personal. Tú la puedes identificar y te puede incomodar, ¿no? Como lo decías también tú. Pero en un momento dado, cuando estás hablando en pareja, ¿qué pasa cuando dices, es que la disfunción sexual es por mi pareja? La culpa la tiene la otra persona porque yo no estoy teniendo el placer que quiero tener. ¿Qué sucede en esos casos? Sí, mira, ahí es donde hablamos de las causas, ¿no? Y una de las áreas que hay que explorar es el vínculo. Y entonces, muchas veces, lo que ocurre, digamos, hay disfunciones que sí son individuales. Digamos, y aquí Ricardo me podrá corroborar o desmentir que las primeras cosas que se tiene que estudiar cuando un hombre tiene disfunción eréctil es antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes. Y eso no es de pareja, ¿no? Es biológico. Eso no es de pareja. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno de los estamos hablando de pareja, pero puede ser, como decía Ruth, otras condiciones, ¿no? Presenta dificultades para un desempeño, pensado, idealizado, pero que quisiera y no se le da, ¿no? Generalmente eso, ocurre en el vínculo de la pareja, ¿no? Porque la pareja moldea, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, el deseo, ¿no? O sea, ¿cuál es lo normal? ¿No? A ver, entonces, ¿cuál es lo normal? Ese es un debate que hasta la fecha sigue. ¿Existe normalidad? O sea, mira, fíjate, cuando hablamos de normalidad en medicina, hablamos de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de las personas tienen una frecuencia cardíaca de tanto, ¿no? Pero resulta que los atletas bajan y siguen siendo normales, ¿no? Y algunas personas tienen unas frecuencias más altas y sigue siendo por su normal. Condición específica, por su particular. Condición específica, ¿no? Claro. Ahora, cuando nosotros tratamos de definir cuándo, porque el tema de la disfuncionalidad es cuándo amerita una intervención que ayude a. Si yo estoy contento con mi situación, pues ni amerito condición. Y fíjate, y esto tiene algo muy, muy importante, ¿no? La disfunción eréctil, o sea, los problemas sexuales masculinos, se les ha buscado solución, y lo decía Ricardo, y hay ahora muchas a la antigüita pócimas que ayudan al funcionamiento y al desempeño sexual. Pero, ¿y el placer de las mujeres? Del placer de las mujeres nos hemos ocupado apenas recientemente. No conocíamos las disfunciones, los problemas de las mujeres. Sí, bueno, en algún punto a Ricardo, en alguna ocasión, le hice la pregunta relacionada con eso, porque así como para el caso del hombre, como bien lo señala él, tienen infinidad de alternativas que comentabas en alguna ocasión, que eran medicamentos, operaciones o aparatos, ¿no? Eran como tres las recuerdo que comentaste en alguno de nuestros podcasts anteriores. Eso de alguna manera resolvía el problema, vamos a decirlo así, del hombre en cuestión de la erección, o la situación de la o sea, lo mejora. Sexual. Pero en el caso ayuda. de la mujer, le preguntamos, oye, ¿existe algo similar para las mujeres? Y él me dijo que no. ¿Cómo que no? Sí, sabe que sí. Sí. Bueno, creo que aquí tenemos otro tema, que nos vamos a diversificar un poco en relación 1959-1960. México participa en el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Es el momento en donde la feminidad se separa del maternaje.
O sea, es posible tener una vida sexual sin consecuencias obligatorias de embarazo. Pero Hay una cosa elección. implicaba placer y otra no. No, estaba relacionado con ambos, pero de alguna manera el ejercicio de reflexionar sobre la posibilidad de diferenciar el deseo tal cual del deseo de tomar prestado un esperma para hacer un bebé, pues son diferentes deseos, ¿no? Hoy en día tenemos la libertad de decir, una cosa es tener una relación sexual para tener un bebé y una relación sexual para el ejercicio lúdico, de aprendizaje, de vínculo, de placer, de ansiedad, como quieras tú manejar las analogías en relación con la función sexual. Entonces, aparecen nuevas alternativas que complican la posibilidad de placer femenino, ¿sí? Ahora, teníamos una dificultad, un tabú muy grande entre placer y maternaje. O sea, las mamás no podemos sentir placer porque nos acorrientamos. Hay una situación en donde se prostituye el deseo. Entonces, hemos luchado en los últimos 90 años, 70 años, poder tener deseo para tener un bebé y poder tener deseo para tener un ejercicio sexual completo con un orgasmo, 2, 3 o los que puedas aprender a tener. Es un ejercicio de aprendizaje que cómo vas a integrar el ejercicio de la sexualidad después de esa época. Entonces, tomar en cuenta cómo explicar la sexualidad femenina es un poquito más compleja que la sexualidad masculina. Entonces, es una gran responsabilidad estar aquí sentada con 3 varones, está Zaira del otro lado, ¿no? Pero la sexualidad femenina tiene una situación un poco distinta a la masculina, porque la mujer recibe el pene. Y para el ejercicio de la recepción del pene, ¿sí? Humedecida o no humedecida, el pene puede participar. Si no hay pene, bueno, tendremos que buscar otra forma de placer. No pasa nada, no nos asustemos, pero la lógica sería la fuerza del pene para la penetración y el ejercicio de la musculatura para generar el orgasmo. Entonces, esa situación de recepción es distinta. Puedes no tener deseo, recibir a tu compañero o tu compañera y ejercer la función durante la situación, cosa que, a diferencia de la masculinidad, es diferente. A ver, aquí hay un punto que quisiera que nos comentaras. ¿Cuál es tu opinión? Es que, o sea, es igual una relación sexual de un hombre, o sea, lo que busca un hombre en su relación sexual, que el de la mujer. O sea, el hombre concebimos de que busca un placer, ¿no? Porque pues, no puede ser embarazado, ¿no? Pero en el caso de la mujer, o sea, hay como una doble función, el placer y el convertirse en madre, que es diferente en el caso de la mujer. Entonces, partiendo de ese razonamiento, la mujer busca normalmente, digo, de acuerdo a tu experiencia, busca la relación sexual con el propósito placentero, es igual que en el caso del hombre, o es más bien un instinto de carácter maternal, o son los dos. Por eso ya, o sea, Ruth lo acaba de decir, desde que la mujer puede decidir si quiere embarazarse o no, ya puede decidir si quiere tener un bebé o quiere tener solamente un ejercicio sexual placentero. Es más, filogenéticamente, si nos vamos más allá, de los mamíferos superiores, ningún mamífero superior hembra tiene clítoris, solamente el ser humano. Y la otra cuestión curiosa es que los seres humanos prácticamente somos la única especie que tenemos relaciones sexuales de frente. Quiere decir, hay un vínculo, ¿ok? Por supuesto, los bonobos también. ¿Eh? Los bonobos también. Bueno, pero están ahí lejos. Entonces, sí, esta situación es completamente distinta, ¿no? Y pues de ahí empiezan a venir varias cosas. Como digo,
Y a veces las parejas van teniendo una forma de relación sexual y a lo largo de la vida o del envejecimiento, de lo que sea, van adoptando a otras mientras sea placentera y no genere ruido entre ambos, nunca vendrán a nuestras consultas. Es una preocupación esto de la tener ese placer en la cuestión de la sexualidad tanto de hombres como de mujeres. Bueno, mira, hablando de las parejas. Mira, yo creo que es una potencialidad. Okay. O sea, no debemos de problematizarlo en términos ni de ideales ni de problemas. O sea, no hay cuestiones. O sea, justamente, mira, uno de los problemas que originan una disfunción es la angustia de desempeño. Claro. ¿No? Es decir, ¿podré? ¿No podré? ¿Me saldrá bien? ¿No me saldrá bien? ¿Qué va a decir mi pareja? En fin, ¿no? Los primeros encuentros con un nuevo, o sea, con una nueva pareja, generan ansiedad. Ahora, mira, hay algo que hay que decir. O sea, el erotismo se inicia o el aprendizaje del erotismo se descubre y se desarrolla a solas inicialmente con el autoerotismo, la famosa masturbación, ¿no? O sea, hombres y mujeres, digamos, en la época de este cambio hormonal abrupto que es la pubertad y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, pues una de las características que pasa es que empiezan inquietudes sexuales, ¿sí? Los famosos eyaculaciones nocturnas o sueños húmedos. Bueno, de repente el joven, ¿verdad? Pues tiene sueños eróticos que no tenía cuando era más infante. Pero perdón, ¿ese nada más sucede en el caso del hombre o también sucede en el caso de la mujer? Bueno, mira, en la mujer también hay sueños, digo, no es lo mismo. No, porque, claro, de la consecuencia, pero... Porque la consecuencia es los famosos sueños, pero desde luego que las jovencitas, mira, por ejemplo, de una manera muy pragmática, mira, déjame poner un paréntesis, ¿no? O sea, uno de los hitos de la literatura del amor es Romeo y Julieta. ¿Cuántos años crees que tenía Julieta y cuántos años crees que tenía Romeo? Julieta tenía 16 y Romeo tenía 17 años, ¿sí? Plena adolescencia, y estaban en el pleno romance, en donde florece el deseo sexual. Nuestros antiguos eran muy pragmáticos, o sea, a las jovencitas de 15 años los casaban, porque sabían que florecía el deseo sexual en ellas. ¿Qué mejor que estar dentro de una cuestión socialmente sancionada, que era el matrimonio concertado, como tú quisieras, pero entonces así se manejaba, ¿no? Después, pues con el desarrollo con las exigencias sociales de la preparación, el estudio, el matrimonio se posterga. Pero entonces entramos en una dificultad. Se posterga el matrimonio, pero entonces, ¿qué se hace con el deseo sexual que aparece en hombres y mujeres? ¿Sí? Cuando además los valores culturales era prohibitivo iniciarse sexualmente. Bueno, pues lo que queda es el autoerotismo. Y el autoerotismo también se sanciona, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, ¿Por qué eso? Bueno, por esto que hablamos, de que como una, ¿cómo te dijera? Yo sí creo que es como una contestación de la burguesía, de decir todo lo que hacían antes, que eran estos reyes y todas las cortes que tenían una sexualidad, digamos, entre comillas, muy libertina para sus estándares. Pues ahora vamos a hacer lo contrario. Y se vuelven puritanos. Y entonces, todo aquello que tuviera que ver con sexo, incluso le llamaban los bajos instintos, las bajas pasiones, pecaminoso, sucio,
Bueno, hasta concepciones de eso es excrementicio, ¿no? La famosa sábana matrimonial, ¿no? No, la sábana matrimonial, que era la sábana que utilizaban los matrimonios, que era una sábana que dividía al hombre y a la mujer con un hoyo en medio, Claro. únicamente porque el acto sexual era únicamente para concebir hijos, ¿no? Por eso digo que aparece la idea de que el acto sexual es algo para disfrutarlo, para tener placer, no ligado a otra condición como tener hijos, etcétera, la Claro. procreación, que puede ser para algunas gentes muy deseable para hombres y mujeres, o sea, las mujeres en su maternidad, los hombres en su paternidad, etcétera, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del encuentro erótico después de haber pasado por un aprendizaje del propio cuerpo, de cómo funciona, de cómo cambia, de cómo genera placer el autoerotismo. Y luego somos capaces de compartirlo con un compañero, compañera, con alguien más, ¿sí? Y entonces aparece el erotismo vincular, el erotismo compartido, que pues, hasta poco antes del inicio de este siglo siempre lo pensábamos en una pareja hombre-mujer, y ahora con la apertura de la diversidad en compañía de otro, ¿sí? Entonces ha sido el recorrido, ¿no? Y como te decía, a partir de la preocupación de pensar en el disfrute de la mujer, empezamos a estudiar y abordar las disfunciones que pueden tener, las quejas de. Y fíjate, mira, esta clasificación así, abuelo de pájaro que di, hoy en día también está debatida por las mujeres, porque tiene un modelo masculino. Y dicen las mujeres, a ver, espérame, es que nuestra sexualidad no tiene esas fases que ustedes han dicho. Los investigadores iniciales pues, eran hombres y entonces estudian desde una perspectiva pues inescapable. ¿Me explico? Entonces las mujeres están hablando de tenemos que reformar estas clasificaciones porque ni abarcan toda la variedad de problemática que tenemos, ni nos ofrecen una explicación, digamos, razonable de qué es lo que pasa. Mira, una cosa que dice Ricardo muy interesante, ¿no? En cuanto al clítoris, ¿no? O sea, tiene poquísimos años, ¿no? Aunque tiene muchos, pero reconocido, tiene pocos años de reconocer que el clítoris no es un botoncito en medio de los labios menores de la mujer, es todo un órgano interno que tiene ramificaciones en toda la pelvis. Y eso, pues no se da, no se había dado, eh, no se había dado a conocer, pues, aunque por ahí algún investigador ya lo había mencionado, pero todo el mundo pensaba que era como el botoncito mágico, ¿no? Y ese era el clítoris. No, señores, el clítoris es un órgano muy grande, Que no es específicamente eso. que no es específicamente Sí, ese. es todo. Tiene unas raíces así en la pelvis, etcétera. Probablemente es mucho más grande que el órgano masculino. Que el órgano masculino tampoco es la parte que vemos, sino está insertado también en la pelvis profundamente. Y todas esas áreas son susceptibles de generar placer. Entonces, hay un placer perineal, hay placer anal, ¿no? Que es como un placer tabú, porque ¿cómo? Pues es algo muy ficticio, pero se puede derivar placer erótico sexual de la estimulación de la mucosa anal, ¿sí? Entonces, seguimos explorando y seguimos conociendo y seguimos investigando, ¿sí me explico? ¿Cómo? Y entonces hay mujeres pues, que disfrutan de ser acariciadas. No todas las mujeres disfrutan. Digo, hubo una controversia que hoy pensamos que es un poco
perdida, ¿no? Que era, las mujeres tienen orgasmos clitoridios o vaginales, ¿no? Pues tienen clitoridios, vaginales, perineales, anales, en fin, ¿no? O sea, a las mujeres les gusta que las acaricien, sí, les gusta que les hablen, sí, les gusta que les acaricien todo el cuerpo, sí, les gusta que las penetren. Algunas sí, algo otras no. Algunas se les facilita el orgasmo con la penetración, sí, otras no, etcétera, ¿no? Es decir, ahí ya empieza la individualidad. Lo que se trabaja en el mismo proceso que comentaste hace un rato, el deseo, ¿no? Después la excitación. ¿Es un proceso obligado? No, y el autoconocimiento, que yo creo que esa es la base del tema. Yo cómo conozco qué es lo que a mí me gusta, experimentando y explorando. Si yo tengo un canon obligatorio, a ver, se tiene que hacer así, pues me pierdo de toda la exploración. Raúl, en tu experiencia como sexólogo, tu experiencia en relación a esto, ¿cómo tú conduces a las parejas en relación a estos aspectos en particular? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los orientas? Mira, te voy a platicar una anécdota que tuve, ¿no? Yo creo que una de las cosas terapéuticas, ¿no? Mira, te voy a hablar de dos momentos, ¿no? Pero una de las cosas terapéuticas que es interesante, como tú dices, ¿no? Cuando una pareja o cuando un individuo acude a terapia, ha dado un paso enorme. ¿Por qué? Porque está dispuesto a hablar de su problemática, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de que había ahí en la calle de San Juan de Letrán enfermedades secretas, ¿no? ¿No? Que tenían que ver a veces con infecciones, ¿no? De transmisión sexual, pero muchas veces tenían que ver con esta problemática de las disfunciones sexuales, y así se manejaban enfermedades secretas, ¿no? Y desde luego, pues los médicos en general, pues no abordaban estas cosas, porque era pues penoso, vergonzoso para el hombre, para la mujer, en fin, ¿no? Bueno, ahora cuando una persona acude con el terapeuta sexual, pues tiene la disposición de hablar, ¿no? Y empezamos a hablar de su situación. Y entonces ahí empezamos a hacer exploraciones. O sea, no, ¿cómo te dijera? Exploraciones de las fantasías, de los escenarios, de su situación actual, precisa, pero de las posibilidades que tiene, ¿sí? Y te digo, uno de mis pacientes decía, es que Raúl, ya descubrí un nuevo placer. Una cosa es hacerlo y es muy rico, y otra cosa es platicarlo y también es muy rico. ¿Sí me explico? Y también depende tanto de la edad. Depende tanto de la edad de la pareja y del gusto de la pareja. Es increíble cuando recibes gente de la tercera edad pidiendo ayuda para reflexionar sobre su ejercicio sexual, ¿no? Entonces ves a las personas así como, y se van a atrever, y yo me voy a atrever a preguntar todos los ejercicios minúsculos que hay que hacer para hacer la exploración sobre qué esperaban, qué pasó en estos 35 años de matrimonio, conozco a los hijos, voy a lograrlo, ¿no? Y recuerdo cuando la petición que le hice al caballero fue, le dije, le voy a pedir de favor que la acompañe a elegir su ropa interior. Y me decía, ¿cómo cree, doctora? Y bueno, él tenía 70, ya tenía 60, ¿no? Y nunca habían tenido la suerte de ir juntos de compras para ropa interior. Entonces, creo que uno de los grandes aliados de este ejercicio es Victoria's Secret como una metáfora de la sexualidad. Digo, mi papá vería esto y se vuelve a morir de ver la pornografía que Victoria's Secret se expresa con los cuerpos maravillosos y la ropa tan hermosa que se observa y que se invita como para, digamos, símbolos de la libertad sexual hoy en día, ¿no? No importa la edad. ¿Sí? No importa realmente si tuvo disfunción toda la vida. Importa que en el momento en que están deseando
la pareja o una parte de la pareja hacer una modificación, el terapeuta, el doctor, la gente que está escuchando, el sexólogo, tenga la apertura para escucharlo con el respeto, el cariño y la neosexualidad que se puede invitar a desarrollar para que esa pareja esté contenta, no como los ideales, sino como sus verdaderas posibilidades y las posibilidades del médico de llevarlos a un buen puerto para que disfruten, no necesariamente orgásmicos, pero sí placenteros. Sí, o sea, volvemos entonces a tocar un punto medular en todo esto, que es la comunicación, ¿no? La comunicación que se tenga con la pareja, el reconocimiento que se tenga a las inquietudes personales y que puedan ser capaces de compartirlo, ¿no? Y esa apertura es la que va resolviendo, ¿no? Va resolviendo la problemática de esa disfunción tal vez, ¿no? Que sí o no. A lo mejor diferencia, no disfunción. Cambiemos la palabra. No, digo, por seguir con ese término, entendiéndolo, como tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Es algo no funcional, algo que no está funcionando en la pareja, ya sea para la mujer o para el hombre. En esa pareja. En esa edad. Exactamente. En ese momento que están pidiendo ayuda. Y es en el momento justamente donde se dan cuenta de que están teniendo esa problemática o esa inconformidad, ¿no? Esa inconformidad, ¿no? Esa inconformidad en que se busca verdaderamente darle una solución. Pero eso requiere de muchísima madurez, de muchísima comunicación y de muchísima comprensión o afinidad para con el otro, de quererlo resolver y no seguir imponiendo. Y profesionales que puedan ejercer ese lugar de escucha y de dirección. ¿Sí? A ver, Ricardo. Sí, porque tienen que estar integrados. Mira, por ejemplo, perdón, ahorita te pregunto, Ricardo, ¿no? Por ejemplo, el que trabaja mucho con cáncer de próstata. O sea, a veces algunas curaciones de cáncer de próstata, pues ya acaban con la capacidad eréctil de la persona. Pero no se acaba con la capacidad erótica de la persona y de la pareja. Claro. Y eso hay que entenderlo. Y tampoco se acaba la posibilidad orgásmica. Exacto. Puede haber orgasmos sin erección, es lo que decía antes. Eyaculación, erección y orgasmo estamos acostumbrados a que vayan juntas, pero pueden venir separadas, ¿no? Y esto un poco tiene que ver también desde que, bueno, pues evolutivamente vamos conociendo y vamos viendo de que el clítoris en la mujer es el órgano que le da básicamente el placer y todo. Por eso hay algunas culturas que pues, directamente se lo quitan, ¿no? O sea, le cortan el clítoris a las mujeres. ¿Y eso quita el deseo, según lo que tú dices? No, el deseo no, pero ¿no? Sí, digamos, genera un trauma. El que genera el placer y el sentir. El placer se queda bastante reprimido, ¿no? Aparte, imagínate toda la cultura, ¿no? Es antiplacer. Entonces, antiplacer de la mujer, claro. El hombre sí estaba permitido, pero la mujer no. Entonces, y después vamos evolucionando en el tiempo y pues mediados o comienzos de los años 1800, la expectativa de vida eran 33 años. Pero espérame, a ver, yo quisiera hacer ahí una pausa. Sí. En esto justamente de lo que estás diciendo. La mujer se le trata de quitar el placer a través de quitarle el clítoris, ¿no? En esa cultura. En esa cultura, sí. ¿Dónde se dejan? No, pero a ver, no, a lo que voy es esto. Y existe hoy en día. No, sí. Se llama ableación. Sí. Pero a lo que yo voy es, eso hace presumir que si la mujer tiene deseo está mal. Claro. ¿No? Pero en esa cultura. En esa cultura. Pero, ¿qué hace pensar que esa es la prioridad en algún punto de la mujer? El buscar el deseo, ¿no? Y si estás hablando de una cultura de hace muchos años, pues, siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tratan de restringir ese deseo en la mujer, presuponiendo, ¿sí?, que ese deseo en la mujer causa un daño?
No causa Es que un daño, no. es sucio, ensucia. Por eso, ensucia lo que el tú quieras, material. ensucia, causa un daño, O sea, el lo que hombre sea. dominaba a la ¿no? mujer. O sea, es un imaginativo por parte del hombre. No, pues es el machismo puro y concreto. Porque Vamos siguiendo un poco entonces Sí, esto. sí. Yo decía que fines digo más bien comienzos de 1800 más o menos, la expectativa de vida eran 33 años. Difícilmente alguien tendría, pues, disfunciones sexuales, ¿no? Por lo menos los hombres y las mujeres, bueno. Muy joven, muchas hormonas, ¿no? Claro, demasiada hormona, demasiada cosa. Hoy la expectativa de vida está alcanzando los 90 años. Entonces, por supuesto que en esos 60 años más que vamos a vivir todos los seres humanos, o por lo menos algunos, vamos a empezar a tener cosas propias del envejecimiento. Y ahí van a empezar a aparecer una cantidad de trastornos y de disfunciones que tenemos que aprender a tratarlas, a llevarlas, y ahí sí, a platicarlas con la pareja, ¿no? Hay veces que llegan las parejas a mi consultorio y viene la señora y dice, ni para eso me sirve, ¿no? Entonces, ahí se ve que ha habido un quiebre importante en esa pareja, ¿no? Llegan a una cosa muy, ya de pelea, de lucha, violenta, y digo, pues yo siempre digo, lo más difícil para un hombre en el urólogo cuando viene a contar esto es estar sentado ahí. La parte más difícil, porque a veces su disfunción no está tan difícil de tratarla, sino la parte más difícil es confesarla, ¿no? Entonces, acá es donde tiene que haber diálogo entre la pareja, y si ven que algo no está funcionando bien y si no pueden solucionarlo entre ellos, sería empezar a generar un diálogo para decir, ok, ¿con quién vamos? ¿No? Vamos con el sexólogo, el psicólogo, vamos con el médico, el neurólogo, el ginecólogo, algún ólogo, pero vamos a pedir ayuda. Y creo que es el secreto, ¿no? Empezar a decir, oiga, esto o no me gustó desde el inicio, o no me viene gustando, o estuvo todo bien y ahora algo está ocurriendo, pues vamos a consultar, porque probablemente tengamos alguna solución. Pues, y vamos acomodándonos a cómo viene la situación y cómo viene el pasaje del tiempo, que esto es algo bien importante, porque la gran mayoría de los pacientes son pacientes que ya pasaron los 50 o los 60 años. Entonces nos falta educación para cómo manejar la sexualidad en la tercera y cuarta edad. Así es. Y los significados, ¿no? O sea, ya que hay una distinción. Por ejemplo, el significado de la capacidad erótica y sexual para el hombre tiene mucho que ver con su autoestima como tal. Y cuando es incapaz o tiene alguna dificultad eso afecta su autoestima y su sensación de masculinidad. En la mujer, no tanto. O sea, la mujer no tiene integrada su capacidad erótica como parte de su identidad. ¿Sí? No. Incluso esa es parte de las dificultades. ¿Qué tanto una persona tiene integrado? Porque fíjate, una cosa es tener capacidad eréctil y saber penetrar, y otra cosa es tener una capacidad erótica en donde uno pueda convivir eróticamente, disfrutando mutuamente con una pareja. O sea, un buen amante no es el que dura mucho, ¿no? No, es el que sabe leer los deseos, el ritmo, porque además, no como se empieza, se sigue y se termina. O sea, el encuentro erótico también es como el baile, ¿me entiendes? O sea, tiene ritmos, tiene un lenguaje. Entonces, un buen amante, hombre, no es el que tiene la mejor erección y dura más, ¿no? Y una buena amante mujer tiene que tener esa misma responsabilidad. Esa misma respuesta, Sí. porque a veces no lo tienen integrado y entonces se tienden ahí, ¿no? Y dicen, bueno, pues te doy permiso, y pareciera que ese es el juego, porque no tienen una integración donde ellas pueden ser propositivas, proponer, hablar, dirigir. Decía un colega mío que la sexualidad tiene que ser como el jazz, ¿no? O sea, sabemos tocar, pero a ver, yo te sigo.
y tú marca la pauta y luego tú me sigues y marco la pauta y entonces nos divertimos todos. ¿Me explicó? O sea, es que tú me preguntabas, bueno, ¿cómo se le hace con las parejas? ¿Cómo se habla? Pues empieza hablando de las problemáticas y sí hay una parte acá diferente de las psicoterapias investigativas de lo profundo, hay una parte pedagógica. Hay que enseñar a las personas a hablar y hay que enseñar a las personas a explorar, a darse la oportunidad y hay que enseñar a las personas a ser buenos amantes. Es pedagógico a veces, ¿no? Ese es el negocio que no hemos hecho. No, bueno, sí lo hacemos porque incluso, digamos, en sexología, damos prescripción de ejercicios, ¿no? Para que las personas vayan experimentando y entonces, y pedimos, a ver, ¿cómo les fue con la tarea? ¿No? ¿Cómo van desarrollando e integrando esa parte de su erotismo? Pero la intención es, Raúl, el autoconocimiento, para saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les causa tanto placer. O sea, a ver, ¿a ti te gustan las tranquilitas o te gustan las rápidas? Exacto, exacto. ¿No? Entonces los vas educando para que además tengan esa comunicación, como tú lo dices, como un buen maestro de baile, ¿no? Exacto. El ritmo, ¿no? La condición, el conocimiento de la pareja y el movimiento, o sea. Y la sensibilidad hacia las inquietudes del otro. Exacto. Y que yo también pueda sentirme en libertad de decir, es que yo quisiera probar esto. O sea, no necesariamente que se aprendan el Kama Sutra. No. La primera lección es la lección de anatomía. Sí. O sea, primero tenemos que conocer cuál es la anatomía del hombre y de la mujer. Claro. Cuáles son los puntos sensibles, cómo se llama cada cosa. Y de ahí en más empezamos a generar pues, un conocimiento sobre eso. Pero ni siquiera podemos encasillar todo en eso. Yo creo que también sería la situación de poder experimentar, ¿no? En cada pareja, en cada persona, para no estereotipar, ¿no? De que, pues el hecho de que yo conozca dónde está el clítoris o dónde están los... Es que es importante. Sí, no, pero me refiero, no, por lo que está diciendo Raúl, porque muchas veces no es necesariamente ni siquiera la percepción, lo importante es el saber cómo tratar a tu pareja, que muchas veces eso les causa mucho más placer. Mira, fíjate, yo lo que digo es que las personas tienen que, uno, autodescubrirse en su dimensión erótica, porque a veces ni yo mismo la conozco. Así es. Y luego apropiarme del cuerpo de mi pareja como instrumento de placer compartido y mutuo. Es decir, el cuerpo de mi pareja a mí me tiene que servir para mi placer. Y yo le presto mi cuerpo para que ella disfrute de eso como ella le plazca. Exactamente. ¿No? Entonces yo tengo que autoconocerme y decir, bueno, pues de tu cuerpo, de tus reacciones, a mí lo que me gusta es esto, así que yo dirijo la escenografía. Pero, y ahora tú úsame para que tú lo disfrutes y yo disfruto vicariantemente también. O sea, es todo un planteamiento, probablemente heterodoxo. Y aquí voy a un punto, ¿no? Ahora sí que por ahí de los años 70, cuando aparece el boom de la sexología con Masters y Johnson y luego Helen Singer Kaplan, etcétera, especialmente en California, que son como muy libertarios, se conformó la figura de las subrogadas o subrogados, ¿no? Que eran alumnos generalmente de alguna disciplina de ayuda, como trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etcétera, y que se prescribían algunos ejercicios sexuales con alguien que ya sabía. Entonces llegaba la chica disfuncionada, el chico disfuncionado, tímido, etcétera, y el médico prescribía los ejercicios y lo mandaba con la experta o con el experto, ¿no? Obviamente, pues, para que experimentara. Para que experimentara en carne y hueso, ¿entiendes? Claro. Claro que eso
obviamente, pues a muchas gentes les pisó los valores, etcétera, y lo confundieron con prostitución. ¿Me explico? Claro. Y se acabó un experimento que a mí me parece Hubiera sido maravilloso, genial. ¿sí? Genial. Que hubiera seguido. Bueno, logrando todo esto, puede ser una sola o dos veces, o sea, esto no se va a mantener durante toda la vida. No. El deseo y el hambre de la sexualidad va a ir cambiando según los tiempos, ¿sí? Las mujeres tenemos ciclos cortos en donde la hormonización se modifica y sufrimos de the big M. Tenemos esa locura de la menopausia en donde nos liberamos del asunto del maternaje y, como me dijo el ginecólogo, pasamos de fábrica a juguetería. Si sabemos jugar, si tenemos esta audacia, quizá la sexualidad después de la menopausia sea mejor, pero tiene que ver con todo el ejercicio de los tabúes y de los secretos y de las mentiras que nos han contado las abuelas. Entonces, la transición para poder llevar a una sexualidad diferente después del maternaje también es muy importante. No tenemos la misma hambre que los hombres. Difícilmente encontramos que podamos sentir el mismo deseo sexual, hombres y mujeres. Es diferente. Y ahí la tolerancia, el manejo de la frustración, y a veces no es la relación verbal, es la comunicación no verbal. Uh-huh. Y para eso se requiere otro tipo de sensibilidad. Sí. Y vidas sin maternaje, que también es selectivo. Es decir, porque una mujer puede realizarse tan plenamente con familia, hijos, o sin familia y sin hijos. Sí, pero la menopausia es un ejercicio que hay que aprender a Les manejar. da a todos. Y también a ellos, porque Claro. estamos hablando de la andropausia también. Sin embargo, creo que el conocimiento anatómico nuevamente Sí. Es sumamente importante, ¿no? Claro. Si agarráramos un grupo de 100 hombres y le pediríamos que nos haga un dibujo que nos explique dónde queda el clítoris, seguramente tendríamos una cantidad de respuestas, pero No precisas. no muy precisas. Diversas. Algunos te preguntarían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Algunos, claro, y algunas mujeres por ahí tampoco saben Así es. expresarse adecuadamente. Dice, es que quiero que me hagan los juegos, ¿no? Entonces el pobre hombre no sabe qué juego hacer, si se pone una careta de payaso o le toca, no, que me toque. Bueno, hay que saber dónde tocar, con qué ritmo tocar, con qué presión tocar, con qué, o sea, sí existe, digamos, hay que explicar, hay que aprender lo que es la anatomía, hay que aprender lo que es la fisiología de cada parte de los genitales y del resto del cuerpo de cada quien, saber cómo funciona y cómo estimularlo y preguntarle a la pareja, ¿así o asá? ¿Verdad? No, así, ok, sigo de esta forma, no de la otra, no como yo creo, sino como a ti te gusta. Por eso digo que el sexo es un arte y los que lo practican son artesanos. ¿No? Sí. Y un ejercicio de descubrimiento mutuo, Ah, claro, ¿no? claro. Sí, porque digo, Es que yo no sabía que si me tocabas ahí me iba a gustar tanto, claro. ¿no? Pero ayer cambié de opinión. Exacto. claro, Hoy puede ser diferente. claro. Hoy me gustó que me toque la oreja derecha. Pues empezamos contigo, Ro. La conclusión o algo que se te haya quedado que quisieras agregar. Pues nada más que yo creo que estamos en una época extraordinaria, que si las personas pasan por situaciones difíciles, yo creo que dar el paso de poderlo hablar con un experto, con un consultante que pueda tener la sensibilidad, los puede orientar muchísimo y no quedarse en un sufrimiento silencioso que es todavía, a pesar de que sí hay cada vez más información, afortunadamente, pero todavía hay personas que sufren esto en silencio. Y yo creo que nuestra tarea de estas tertulias y de estas pláticas y demás es despertar la conciencia en las personas que no tienen por qué sufrir estas condiciones en soledad y en aislamiento, aun cuando la pareja pueda no estar dispuesta a abrirlo, porque a veces el que uno de ellos abra como agente de cambio puede hacer que
el contexto de la pareja cambie, o por lo menos la persona puede considerar algunas alternativas personales para no mutilar esta parte que yo creo que es muy, muy disfrutable y muy enriquecedora para el desarrollo de la personalidad, el bienestar y la salud mental en general. Gracias, Raúl. Sí, definitivamente los tabús que decía Ruth hace un rato se deben de romper, porque es algo que existe ahí, pero tiene una explicación. Para eso están ustedes como expertos, para orientar, sobre todo en estas situaciones tan delicadas, ¿no? Tan íntimas, y con el poder de entender la problemática y poder guiar y orientar a las parejas, ¿no? ¿No? Muy bien. Ricardo. Pues como conclusión y como médico puedo decir de que las disfunciones sexuales sí tienen, muchas de ellas sí tienen solución, ¿ok? Realmente estamos viviendo una época maravillosa hoy en día, en donde pues sí tenemos una cantidad de soluciones para ofrecer a nuestros pacientes. Sin embargo, esto de el diálogo entre pareja y que ambos artesanos sepan comunicarse y sepan hablar, la comunicación para mí es algo de lo más importante que existe. Y todos tenemos que aprender a que vamos a llegar a los 90 o más. Y tenemos que aprender a seguir disfrutando de la sexualidad hasta el último día de nuestras vidas. Sí, gracias, Ricardo. Ruth, ¿tú qué te quedas? Yo creo que lo que me gustaría comentar es que la sexualidad es un derecho dado desde el cuerpo orgánico, así como llegamos a este planeta, tenemos la posibilidad de la actividad del sexo y de la sexualidad, que bien manejado, que es muy difícil para las mujeres y en nuestra cultura hay una gran transición. Cargamos con abuelas y generaciones que han podido ir empujando la posibilidad de hacer del cuerpo sexuado un lugar de placer, un lugar de maternaje, un lugar de creación. Y es una circunstancia que se tiene que ir aprendiendo. No nacimos con el conocimiento de cómo sentir de forma organizada y disfrutar del contacto con el cuerpo propio y con el cuerpo del otro. Se requiere mucho trabajo emocional, trabajo corporal, trabajo social, trabajo educativo, ¿no? Y poco a poquito, como mujeres tenemos esa capacidad y podemos hacerlo de forma sutil, cuidadosa, armoniosa, que no se pelee con todos los roles que las mujeres hoy en día podemos tener. Claro. Sí, gracias, Ruth. Pues yo creo que la intención, como lo dijiste tú, Raúl, hace un momento, como la intención que tenemos todos es que a través de estas tertulias podamos transmitir conocimientos y apertura para poder resolver las dudas, las incógnitas, eso que dijimos que es no estar conforme con lo que estamos teniendo, sino todo es perfectible, ¿no? Como todos ustedes lo han estado señalando, y con gente tan experta como ustedes, para darle solución y guía, sobre todo, y orientación y solución a muchas de estas situaciones que se presentan en pareja, que son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, Ruth, Ricardo, Raúl, Gracias su a ti. participación, su tiempo, que es tiempo que les regalamos a ustedes para que tengan mayor información. Les agradecemos igual su asistencia aquí con nosotros.